Bueno, el gobierno habla de compromiso y por primera vez en años la educación ocupa las primeras planas en los medios de comunicación. Incluso desde la firma de los acuerdos de La Habana, el discurso de paz también se asoció a la educación. Juan Manuel Santos en ese tiempo le dijo una expresión muy importante a Rodrigo Londoño: nuestro pasado lo escribieron las balas, nuestro futuro la educación. Entonces las acciones del Ministerio de Educación se centran en ampliar la inversión para así obtener mejores resultados. Los retos son grandes. Calidad dirigida a mejorar tres aspectos de gran relevancia, como lo es la investigación, la infraestructura y la formación docente. Y por otra parte, toca darle continuidad a ciertos programas que han demostrado que pueden generar o tener un impacto positivo en la educación colombiana, como lo es el programa Serpilo Paga, Serpilo Docente, becas de posgrado para educadores, dotación de materiales escolares para los niños y el reto de ampliar la infraestructura educativa. Pero la gran pregunta es que si hay dinero para todo esto. Entonces, en el 2016, según un informe, una cifra que entregó la OCDE, dice que Colombia se encuentra lejísimo de una afirmación de que somos el país de que le invierte más a la educación que a la guerra. Incluso se dice de que el porcentaje para ese entonces, es decir, el 2016, era del 3.3%. Colombia solo superaba a Guatemala y a Panamá con el 3.2% y a República Dominicana con el 2.3% del gasto público en la educación. Y por otra parte se encontraba México, que es un país que le invierte a la educación con el 5.4%. Entonces, para el 2017, el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, solicita un préstamo de 32.10 billones de pesos y solo le asignan 31.20 billones de pesos, es decir, 1 billón menos, sin faltar los recursos que se necesita para ampliar la infraestructura de las universidades públicas, mejorar los salarios incrementar el salario de los docentes y llegar a una cobertura universal de libros de textos, sin contar un problema encuentra el PAE, el programa de alimentación escolar, que según el informe 700.000 niños se podrían encontrar sin acceso a los alimentos en sus escuelas. Cuando finaliza la tercera versión de la cumbre de los líderes por la educación, se concluye finalmente de que invertir en la educación es la mejor apuesta para todos, pero que para eso se necesita más inversión, se necesita garantizar los programas a largo plazo, crear o facilitar un acceso a la educación, pues desde a los niños más pobres, desde la educación inicial, para así poder cerrar las brechas existentes y hacer un acompañamiento en el proceso a las incorporaciones del trabajo. Las tareas son enormes, pero se necesitan acciones contundentes en presupuesto y en inversión para así demostrar de que la educación sí hace parte de la agenda nacional como medio para transformar el crecimiento económico del país, la reducción de la pobreza y, para mí, la más importante, la construcción de una paz sostenible y duradera. Sostenible y duradera, porque considero de que si nosotros queremos ser el país más educado en el 2025, nosotros tenemos que invertir, pero sobre todo invertir bien. Entonces, Colombia ha puesto la educación como principal prioridad para mejorar la prosperidad económica y social del país y ha prometido más recursos para este sector. Ya ha dado grandes pasos para ofrecer una educación incluyente y de calidad, ha logrado alargar el tiempo que duran los niños en sus escuelas y ha garantizado que más niños ingresen a la educación inicial y que continúen hasta la educación superior, en particular entre los más desfavorecidos. Se han introducido mecanismos de aseguramiento y de calidad y se han hecho esfuerzos para mejorar la profesión docente. En las últimas 2 décadas, la educación ha experimentado una transformación fundamental. La educación se ha priorizado con políticas ambiciosas que buscan incrementar el número de niños matriculados en todos los niveles y llevar el servicio de este sector a todos los rincones del país. Colombia actualmente enfrenta 2 retos cruciales: cerrar las brechas existentes en términos de participación y mejorar la calidad para todos.
Las desigualdades comienzan a temprana edad. Muchos niños desfavorecidos nunca van a la escuela o simplemente empiezan tarde o quizás asisten a instituciones de menor calidad. Lo que hace que la baja calidad de la educación es un factor determinante de este retiro progresivo. Un apoyo deficiente del aprendizaje deja a demasiados niños sin unas bases sólidas, lo que hace de que ellos tengan que esforzarse un poco más para llevar un ritmo aceptable y esto lo que produce es que algunos pierdan los años. El Plan Nacional de Desarrollo define 3 prioridades principales: paz, equidad y educación, que son considerados como los motores interconectados del crecimiento sostenible y sostenido del país. Además, proporciona un marco rector para planes de desarrollo municipales y departamentales. Colombia ha puesto de su parte para fortalecer sus instituciones y promover una buena gestión, aunque aún quedan muchos retos significativos. El país ha establecido instituciones de auditoría y control y además junto con sistemas de información y de herramientas de evaluación y desempeño para enfrentar la corrupción. Además, promover una mejor formulación de políticas. Sin embargo, la deficiente capacidad y coordinación en los niveles de gestión es uno de los mayores retos estructurales que han contribuido a empeorar las inequidades regionales y territoriales. La corrupción sigue siendo un problema gravísimo que enfrenta nuestro país debido a la burocracia ineficiente del gobierno y la falta de transparencia en la información. Estos son retos evidentes que enfrenta el sector educativo en Colombia. La enseñanza primaria y secundaria nos dice en el documento que es distributivo y dice que se cree en general que el acceso a la educación de los niños no debe depender de la capacidad económica de sus padres y que de hecho esas observaciones distributivas, esas aclaraciones distributivas son el principal motivo porque el Estado debe intervenir en la financiación de la enseñanza primaria, secundaria y superior, incluso con programas de préstamo. Allá dice que cuando ellos quieren enfatizar de que sí existe un fallo en el mercado en la educación, ellos se centran de que hay unas externalidades. Y yo encontré unas externalidades positivas. Se dice que el beneficio que aporta la educación es superior al beneficio que aporta cada individuo. Y en ese sentido encontramos 3 externalidades positivas. Se dice que encontramos individuos con más educación, es decir que ellos cobran más y por ende pagan más impuestos. También encontramos la externalidad de producción. Un individuo con más educación producirá más producción, valga la redundancia, y por ende tendrá más ingresos. Y por último, encontramos la externalidad cultural. Se dice que una comunidad con una fuerte base cultural puede contribuir a fomentar valores como la tolerancia, la cohesión social y disminuir el conflicto social. En la actualidad se plantea que la educación también puede tener externalidades negativas. Muchos de los temas que enseñan en las escuelas no tienen comunicación en el ámbito laboral, es la primera externalidad. Seguimos con que el modelo de señalización de la educación propone de que la educación no eleva la productividad, solamente es una manera de mostrar a la persona qué tan inteligente eres, tu ética de trabajo, la capacidad de obedecer órdenes. Se dice que de acuerdo al modelo los empleadores premian a aquellos estudiantes, sí, a aquellos con buen reto, empleadores con buen reto académico. Eso señaliza a las personas. Se dice que los buenos estudiantes tienden a ser listos, trabajadores y a obedecer órdenes, lo que el empleador pues necesita. Entonces, si un individuo le fue bien en la escuela, los empleadores inferirán de que es un buen trabajador. Entonces, si el modelo de señalización es correcto, entonces la educación tiene externalidades negativas. Por tanto, el gasto en que incurren los individuos y el gobierno es un desperdicio de recursos, es decir, una asignación no eficiente en la economía. Cuestiones y controversias de la política educativa. La educación constituye desde hace tiempo un motivo de debate entre lo político y lo intelectual. Existen diferencias de opinión sobre la influencia básica de la educación, sobre la forma en cómo debe producirse y financiarse y sobre la posibilidad de que los sistemas vigentes generen o no demasiada desigualdad. En los siguientes apartados nos ocupamos de estas cuestiones y controversias. Resultados educativos. Existen diferentes puntos de vista con respecto a los resultados del proceso educativo. Según la teoría del capital humano, la educación aumenta las cualificaciones de los individuos y por lo tanto sus salarios.
Se considera que la inversión en personas es similar a la inversión en capital, pues cuanto mayor es su inversión, mayor es su productividad. Se discute sobre las razones por las que los salarios más altos que ganan los trabajadores cualificados se deben a un aumento en su productividad provocado por la educación. Una variante de la teoría del capital humano en la que insisten dos profesores de la Universidad de Massachusetts llamados Samuel Bowles y Herb Hintings se centra la atención en el papel socializador de la educación. La educación enseña a rendir en el trabajo, enseña a obedecer órdenes, a seguir instrucciones, a trabajar en equipo y pues cuando esto se da de manera exitosa enseña a ser puntuales y fiables. Según otra teoría de la educación, denominada teoría de la selección, una de las funciones más importantes de la educación es identificar la capacidad de los diferentes individuos. Pues los que estudian más tiempo perciben un salario más alto y se observa que son más productivos. Pero esto no se debe a que las escuelas hayan aumentado su productividad, sino más bien que han identificado a las personas más productivas o que tienen el dinamismo y la ambición necesarias. El sistema escolar es considerado un mecanismo de selección, pues este separa a las personas más capacitadas y motivadas del resto. Según la teoría de la selección, los rendimientos sociales son mucho menores a los rendimientos privados. Estos últimos pueden ser considerables, pues se dice que las personas que van a la universidad tienen unos ingresos considerablemente superiores a los de las que no van. Pero si lo único que hace la educación es identificar a las personas más capacitadas y a las menos capacitadas, la producción total no variará y los rendimientos sociales serán cero. La educación también identifica las diferencias entre las cualificaciones, permitiendo que así el ajuste en los puestos de trabajo sea mejor y esto sí aumenta la productividad total. La selección puede generar considerables rendimientos sociales. Es importante el nivel del gasto, lo que más pone en manifiesto la importancia de las diferencias entre la educación y otras mercancías es la controversia sobre la relación entre los gastos educativos y los resultados. Pues se señala que en Estados Unidos los estudiantes son malos con relación a unos tests y esto no se debe a que Estados Unidos no esté destinando recursos a su gasto en educación. De hecho es uno de los países que más gasta por estudiante. En Tennessee se realizó un experimento, el cual consistía en distribuir aleatoriamente distintos números de estudiantes por aula y pues como resultado a este experimento se obtuvo que mientras menos alumnos tengan por área, mejores resultados se dan, pero esto generaría más gastos. En Colombia, el gasto en educación ha estado orientado a fomentar la ampliación de cobertura en todos los niveles de este sistema educativo, pero no al mejoramiento de la calidad. Las cifras han demostrado un mayor flujo a este programa, pero lo cierto es que de los 16.4 billones que la nación destina a la educación, el 92% va destinado para los gastos administrativos y para el pago de nómina de los docentes oficiales. El reto para la nueva administración consiste en generar un escenario de restricción fiscal, una mayor asignación de recursos, pero focalizados a la inversión en programas y proyectos de alto impacto. A menudo los padres que no tienen los recursos suficientes para matricular a sus hijos en escuelas privadas se ven obligados a matricularlos en escuelas públicas sin fijarse en los resultados educativos solo porque no tienen la libertad y la oportunidad de elección. Por esta situación se creó la propuesta de bono escolar para que los padres con pocos recursos pudieran elegir la escuela en donde estudiarían sus hijos. ¿Pero qué es el bono escolar? El bono escolar es un sistema de financiación educativa que consiste en que el Estado le otorga una cantidad de dinero a los padres por cada hijo en edad escolar, cantidad con la que se abonarían los gastos en el centro educativo donde ellos eligiesen matricularlo según su conveniencia particular. Según esta propuesta, las escuelas públicas tendrían que competir directamente
la libertad de elección fomenta el compromiso y que no aumenta la estratificación social económica porque actualmente las escuelas públicas están funcionando igual que las escuelas privadas o incluso mejor. Alguno de los pros es que no se satisfacen las condiciones que hacen necesaria la competencia y que aumentará la estratificación económica y que las pruebas de que aumente la eficiencia son discutibles. En Estados Unidos se hizo un experimento con estos bonos en San José, California y en Milwaukee. En San José solo se podían escoger entre escuelas públicas y el resultado de esto fue que estos bonos no son muy exitosos en las escuelas elementales y secundarias estadounidenses debido a que existen unas normas que rigen la elección y que también existe el temor de que los padres elijan programas que refuercen los valores de su clase social, haciendo que los hijos de los padres pobres tengan pocas oportunidades de adquirir las creencias y los conocimientos para ascender a la clase básica. En Milwaukee, en 1990, sí se podía escoger entre escuelas públicas y escuelas privadas. El número de alumnos matriculados en escuelas públicas eran de 95.000, de los cuales el 42% provenían de familias que estaban por debajo del nivel de pobreza. Los bonos se le podían entregar a familias cuyas rentas fueran máximo unos 75 veces el nivel de pobreza. Padres que matricularon a sus hijos en escuelas privadas, un año después de haber hecho esto, la mayoría de ellos los desmatricularon y lo volvieron a matricular en las escuelas públicas. Los que estaban a favor del bono dijeron que los estudiantes de escuelas públicas que se matricularon en las escuelas privadas y que permanecieron en ellas eran mejores de los estudiantes de su misma clase social que permanecieron en las escuelas públicas. En Colombia el bono escolar no era un tipo de financiación educativa hacia los estudiantes, sino que este bono era cobrado por las escuelas privadas como un tipo de derecho de admisión para los estudiantes. Pero en 1997 la Corte Constitucional dejó sin vigencia las disposiciones contenidas en la Ley General de la Educación que abrían puertas a estos bonos. La Corte, al dejar su vigencia, dijo que estos cobros quebrantaban tres principios fundamentales defendidos en la Constitución de 1991, la cual era la igualdad, la educación y la libre asociación. Pero en Colombia existe un subsidio escolar que es otorgado por las cajas de compensación familiar. Este es un beneficio económico que se le otorgan las cajas de compensación familiar anualmente a los estudiantes que cursan básica primaria y media secundaria. Este subsidio se le reconoce a los padres para aliviar las cargas económicas educativas de los trabajadores que tienen ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos. Podrá acceder a dos tipos de subsidio. Uno es una especie que es otra línea de servicios sociales que ofrecen estas cajas al inicio de cada año lectivo, como son bonos, descuentos o kits escolares para los hijos de los padres con pocos recursos. Y el otro es una cuota monetaria a la que pueden acceder los afiliados de la caja de compensación que devengan entre 1 y 4 salarios mínimos y que tengan personas en su núcleo familiar con la especificación de acceso. Este se le entrega a los hijos que tengan entre 1 y 12 años, que tengan entre 12 y 18 años y para la población especial, es decir, para aquellos padres que tengan a su cargo sus propios padres que no reciben ningún tipo de ingreso y a sus hijos que tengan alguna discapacidad. También a los estudiantes que tengan universidad pueden acceder a algunos de estos auxilios y el principal requisito es que tengan menos de 25. Yo les voy a hablar sobre la descentralización del sistema escolar. La descentralización es un proceso que aumenta la participación de ciertos grupos o individuos, que desplaza la autoridad del gobierno central hacia el gobierno local, de una institución centralizada hacia otra, o del gobierno al sector privado. Esta es una reforma muy debatida, ya que esto aspira a resolver los problemas relacionados con el control de las grandes burocracias educativas. Esta descentralización más que todo se ha plantado en las escuelas urbanas, ya que aquí la burocracia no tiene en cuenta los deseos de los padres. Entonces, esta descentralización traslada la autoridad a las distintas escuelas y a sus directores, permitiendo de que los padres tengan una mayor influencia. Los defensores de esto dicen de que les da unos incentivos a los padres para que ellos
puedan controlar a los profesores y a las escuelas para una mejor educación. Pero también se les da unos incentivos a los profesores, ya que ellos se encuentran en el proceso educativo. Las críticas hacia esta reforma han sido un poco bajas comparado hacia el bono escolar, ya que aquí existen algunas marchas, iniciativas muy importantes que se han dado en las ciudades como Nueva York y Chicago. Pero también dicen de que las críticas de esto, que va a existir una desigualdad educativa, porque hay algunas escuelas que se encuentran mejores que otras. Entonces, esta reforma entiende esto y que obviamente va a haber una desigualdad temporal, pero esto va a ser mientras que las escuelas que se encuentran en baja calidad lleguen a estar al mismo nivel de las otras. Pero gracias a esta descentralización se ha incrementado la cobertura especialmente en preescolar y en básica secundaria, de que ha permitido disminuir las tasas de repitencia y deserción, y se han incrementado los gastos financieros asignados a la inversión del sector. Pero no se puede decir lo mismo con la calidad de la educación, pero sí se ha mejorado respecto a la educación. Primeramente, para saber si la educación funciona de manera correcta, deben existir ciertos indicadores que indiquen, ya sea a la sociedad, padres de familia, estudiantes o el mismo gobierno, factores que indiquen si se está realizando de forma adecuada el gasto o la misma calidad de la educación. Es por esto que existen los indicadores de resultados. Los indicadores de resultados permiten realizar un análisis sobre el logro y calidad del sistema educativo, medido a través de resultados escolares de los alumnos mediante las pruebas de evaluación, la graduación, la certificación, entre otros. Los indicadores de resultados permiten observar el cumplimiento de los objetivos fijados dentro de un parámetro de eficiencia y calidad. Lo que plantea el libro en indicadores de resultados es que el Estado, el país, hace o crea ciertos objetivos, ciertos estándares que quiere alcanzar en cuanto a educación y en cuanto a calidad. Se plantea en el libro que los Estados Unidos a finales de los años 90, en busca de mejorar la educación y de generar ciertos indicadores de resultados, algo que le dijera, hace la creación de test. Estos test son test de orden básico, que serían asignaturas como las ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje, matemáticas, etc. Y los test de conocimiento cognitivo. Algunos contradictores decían que era muy fácil educar a los estudiantes de tal manera que respondieran a estos test de orden básico, como son las matemáticas, naturales, sociales, etc. Pero al momento de llegar a los test de conocimiento cognitivo, en los que cual requería el estudiante tener un pensamiento autocrítico, pues era más complicado, por lo que Estados Unidos la apostó en su momento a la creatividad, a fomentar la creatividad en sus estudiantes. En Colombia existe el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, que comúnmente se conoce como ICFES. Esta es una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, y esta se divide pues para los dos tipos de nivel educativo, la educación básica media y la educación superior. En la educación básica media encontramos como indicador de resultados las pruebas ICFES, ya sea realizadas en grados terceros, quinto y noveno, y las pruebas de estado, que son las pruebas saber, que se realizan a todos los bachilleres de grado 11 y son, digamos, requisito obligatorio para la educación superior oficial. Y las pruebas Saber Pro, que se hacen en la educación superior oficial, son pruebas que se realizan pues como medición de calidad, de estándares en las facultades de diferentes universidades del país. Uno de los problemas que muestra el libro es que las escuelas de los Estados Unidos no todas serán iguales, y al momento de presentar estos tests iban a salir
menos desfavorecidas las escuelas o los distritos más pobres. Es por esto que se empieza a estigmatizar a cierta población, puesto que como su educación no es de la mejor calidad, pues al momento de comprobarse o decepcionarse, pues van a tener malos resultados, como lo son en estos indicadores de resultados. De esa forma entramos al siguiente tema, que sería la desigualdad. Uno de los fines que subyacen la financiación de la educación superior por parte del Estado es para que se igualen las oportunidades para las personas. Bien, a día de hoy esto es o está muy lejos de lo que en realidad sucede. El libro plantea en el capítulo que, puesto que la educación en los Estados Unidos es manejada por cada municipio, por cada estado de forma diferente. El libro plantea y nos muestra que a diferencia es sencillo encontrar razones de desigualdad. Bien lo muestra el libro que la forma de distribución de la educación en los Estados Unidos es una manera independiente por estado. Esto quiere decir que cada estado maneja la educación de acuerdo a sus necesidades. Sabemos que no todos los estados son iguales, no todos los estados poseen las mismas ganancias, los mismos ingresos, los mismos gastos, y no todos tienen como prioridad o en sus planes de gobierno como mayor inversión en la educación. Es por esto que algunos estados gastan demasiado en educación, mientras que otros estados más pobres no gastan lo suficiente o la subvención que se le da a esa educación no es la necesaria o la adecuada. Todo esto, ajeno a esto, no está Colombia. Podemos definir la desigualdad en la educación en Colombia como una cancha de fútbol inclinada, en donde del lado superior está la educación privada y en el lado inferior, con la cancha inclinada a su favor, está la educación pública. Esto quiere decir que las condiciones están dadas para que ganen o para que triunfen los estudiantes de educación privada, puesto que los estudiantes de educación pública tienen que, por muy buenos que sean, tienen que hacer demasiado esfuerzo y demasiado sacrificio y estar al tanto y atentos de cualquier tipo de imprevisto que se presente. La desigualdad en la educación en Colombia no solamente parte desde lo educativo, ya que somos un país clasista, puesto que los niños o los jóvenes de estrato 1 estudian con jóvenes de estrato 1, de estrato 2 con estrato 2, estrato 3 con estrato 3 y así, porque es algo que la misma sociedad impregna a la cultura del estudio. Esto no es tan ajeno, puesto que el gobierno también asigna sus recursos a la educación en Colombia según necesidades o según tamaño de los departamentos. Esto no quiere decir que los departamentos más grandes son los que mejor le va en educación y que los departamentos más pequeños son los peores. Esto no quiere decir que quien más invierte en educación es a quien le va mejor, sino a quien lo haga de manera eficiente. Como ejemplo podemos observar que de las principales ciudades del país como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, la que más le invierte es Bogotá a la educación oficial y es a la que mejor le va de las nombradas, pero sucede que si miramos a Tunja, la ciudad de Tunja invierte menos que Bogotá, pero le va mejor. A raíz de lo mencionado, es ampliamente visible la desigualdad que hay por razones socioeconómicas, también por razones demográficas. El libro plantea una serie de preguntas y a su vez les intenta dar una posible solución. Esto sucede primeramente con los estados o los distritos o departamentos, en el caso de Colombia, que menos inviertan o que sus ingresos no sean suficientes para invertir y estén haciendo muy poco. Establecer un mínimo de inversión, o sea, un mínimo de gasto público en cuanto a la educación. Como otro problema que surge es aquellos que tienen un gasto excesivamente alto para la educación,
ponerles un límite para que no se derroche o no se malgaste la inversión a la educación oficial. También la administración o el gobierno de puesto debe otorgar ciertas ayudas especiales a aquellas zonas donde la renta es baja y donde los niños o los jóvenes son menos Es favorecidos. interesante ver cómo las controversias entre la enseñanza secundaria y la elemental han sido resueltas en la enseñanza universitaria. Las escuelas privadas cumplen un papel muy importante en la enseñanza universitaria. Existe una diferencia entre estas tres enseñanzas que estriba en que el estudiante llega a una edad en la que puede tomar sus decisiones. Entonces es aquí donde el estudiante debe preguntarse si los rendimientos de la educación superior justifican una nueva inversión. Desde este punto de vista, el papel clave del Estado está en garantizar el acceso, de forma que los estudiantes tengan los recursos necesarios para una educación de calidad. Actualmente esto se logra en Estados Unidos mediante 5 formas. La primera, las escuelas subvencionan considerablemente la educación superior, cobrando una parte de las matrículas que representan solo una pequeña parte de los costos totales. Como segundo, la administración federal concede ayudas llamadas Pell Grants a los estudiantes que cumplen ciertos criterios en su nivel económico. Como tercero, también la administración federal gestiona préstamos para la educación superior. Cuarto, financia un programa de trabajo y estudio. Y por último, permite deducir la matrícula de los... Las subvenciones del Estado a la educación universitaria han sido muy criticadas por ir dirigidas a toda la población en general, ya que la mayor parte de los estudiantes pertenecen a las familias más acomodadas. Son estos los que se benefician de estas ayudas. Entonces, los críticos sostienen que estas ayudas deben ser dadas a los hijos de las familias más pobres. Las deducciones fiscales de los gastos de matrícula fueron introducidas en 1997 y entraron en vigor en 1998. También han sido muy criticadas por ir dirigidas a toda la población en general. Los críticos temen que la deducción de los gastos de matrícula induzca a las universidades a elevar el importe en las matrículas, ocasionando que éstas no sean tan asequibles para las personas desfavorecidas, ya que al no poder utilizar la deducción, no pueden utilizar la deducción fiscal de las matrículas, a menos que el Estado incremente las becas para contrarrestar esta problemática. Los federales de préstamos se remontan a 1959. Aunque hoy apenas se discute la importancia de estos programas, recientemente ha habido un debate sobre la mejor manera de concederlos. El primero es el Federal Family Education Loan Program, que es en el que las instituciones privadas prestan y el Estado es el que asume el riesgo del impago. El otro programa se llama de Ford Federal District Loan Program. En este, la administración federal presta directamente a los estudiantes. Esta sostenía que la administración federal podría administrar el programa de una forma más eficiente que las instituciones privadas y con un coste más bajo. Por otra parte, el Estado podría introducir instrumentos crediticios más flexibles. Con la expansión que experimentaron los préstamos, se puede decir que Estados Unidos casi logró garantizar la educación superior. Los críticos de la deducción fiscal y del programa de préstamos consideran que hubiera sido menos costoso y más eficaz que el Estado hubiera anunciado una política más amplia para el acceso económico, elevando así el número de estudiantes entre las personas desfavorecidas.